trabajé junto a ella en muchísimas exposiciones, hicimos una muestra lindísima de Lajos Debnez, hicimos también retrospectivas de artistas que mucha gente, o por lo menos artistas de mi generación, no tenían ni idea, ¿no? De los artistas abstractos que llegaron al Perú, como Enrique De Gleiser. Gleiser y... Primero que rompió la familia. Y bueno, y desde aquel momento nos hicimos muy cercanas y en esas épocas también te conocí, Eugenio, ¿no? Ah, Fue justo antes de que hicieran la gran retrospectiva que te hizo un británico, ¿no? Y en los últimos meses hemos estado también muy cercanos con Eugenio o el tema de por el Elia. tema que le acompañamos y le ayudamos en sus últimos momentos, ¿no? Y justo me emociona mucho que Eugenio me haya hecho la invitación de acompañarlo esta noche para hablar de sus maravillosas cajas, cajas locas, ¿no? Sí. Cajas de acumulación, ¿no? Porque yo considero que es uno de los pocos artistas interdisciplinarios que hay actualmente, ¿no? Y que tiene un trabajo súper complejo, ¿no? Porque ha pasado por varias etapas y ha trabajado también la abstracción, los Collage, ensamblajes, ¿no? Los collages, los objetos encontrados, que acá también se ven las también, cosas ¿no? ópticas también. Sí, el op art, ¿no? Y yo creo que en esta muestra en particular tiene mucho de su humor, que es lo que más lo caracteriza, ¿no, Eugenio? Porque a veces las obras de los artistas que hacen ensamblajes o objetos encontrados son frías, ¿no? En el caso de las cajas de Eugenio, yo creo que es imposible quedarse, ¿no? Quedarse inmune a lo que transmite. Puede transmitirte nostalgia o algún... Todos nos vamos a de alguna manera sentir identificados con las piezas que tiene acá, ¿no? Y cuando te las explica Eugenio todavía más, ¿no? Porque te cuenta unos detalles de cómo encontró la pieza, de por qué la tiene, de dónde la sacó, y que la tiene guardada hace 5 años y que O estaba 40. esperando el momento que la pieza le pida ser usada, ¿no? Esa de Pollock, ¿no? Es Ah, muy simpática. Y son en total 17 pesos. 17 cajas, ¿no? 17 cajas de un número un poco mayor. Y ya hemos hecho una selección. Creo que era lo más resaltante o las más interesantes por las anécdotas que puedan tener, por los elementos usados. Hay muchas metáforas acá, pues entre, así como uno cuando pinta un cuadro y requiere el rojo, requiere el azul, requiere el amarillo, porque así lo pide la obra las ganas en el momento de pintar. Aquí hay una cosa muy diferente o similar, que es el objeto que reemplaza el color, porque aquí hay una serie de anécdotas, una serie de cuentas o de cuentos, y toda esta historia es como si fuera una cosa muy autobiográfica, ¿no? Recolectar, dice que todo el mundo tiene una caja donde guarda todos sus cachivaches, todas tus cosas de preferencia, todas tus cosas románticas, y, y bueno, eso es lo que ha llevado. Yo creo un poco también como una catarsis a la catarsis de la propia pintura. Lo que pasa es que el arte geométrico, que es una de las cosas que más he hecho por más tiempo, es una pintura que en un momento dado deja de ser un relax, deja de ser una terapia, porque la perfección que requiere la cosa óptica tiene un momento dado que ya no soporta más, proteges el contexto de lo que estás pintando y cuando retiras tus plantillas, pero resulta que se malogró el fondo, hay que reparar el fondo. En un momento dado que ya deja de ser divertido y entonces por ahí canaliza un poco más de energía en el collage, otras cosas más libres, construir objetos, hasta que un día aparecieron estas cajas donde meter aquellos tesoros de tanto tiempo guardados, porque los elementos empleados para mí tienen un valor estético, un valor de equilibrio, como ya he mencionado otras veces, las piezas dentadas de un reloj, por ejemplo, son una obra de arte, pero no es con ese objeto que se han usado, se han creado para ser usados tecnológicamente, pero descontextualizados de su caja, de su objeto, de su máquina, de por sí son una belleza, ¿no? Una rueda dentada, una rueda de molino, cosas así, y eso es lo que he encontrado y he atesorado en el tiempo
ya llega un momento dado en que como necesito este color, y entre el cubo, entre el triángulo, o entre una piedra, o entre una tarjeta de computadora, ¿no? Entonces, hay todo eso. Y otra cosa mucho que ayuda en estas cosas de la creación, que no es copiar, sino que sea motivo de inspiración, es las obras maestras, que ha permitido en muchos casos en las cajas, al incorporar la lámina, contar cosas similares o cosas contradictorias, ¿no? En el caso de la Virgen de las Rocas, que indudablemente están demasiado elegantes para estar en una roca además, ¿no? Eh, todos los personajes están con ropa de la época, pero había que crear una atmósfera de como sentirse en una cueva, ¿no? Entonces empleé una piedra, puse otra piedra en la parte superior, como que ya se crea una escenografía para sentir un poco más el sentido de la Virgen y el niño y la otra persona que la acompaña, o que si no es Juan el Bautista, pues es una santa, ¿no? Y entonces ya están metidos, involucrados físicamente, como hacerles una teatralidad, ¿no? Y tú encuentras un montón de poesía en los objetos que yo me identifico porque soy igual, ¿no? Hay objetos que tienen un valor emocional para mí, pero también hay objetos cotidianos que pueden ser usados en otro contexto como elementos composicionales, ¿no? Que es lo Así que es. has hecho con estas, en la primera, en la del reloj, has usado la computadora, pero también pequeñas figuras geométricas que crean un collage, creo yo, tridimensional, ¿no? Ya no es una imagen plana, sino una imagen que tiene diferentes maneras de verse, ¿no? Entonces, ahí creo yo que la piedra que me contabas que era una piedra de jardín, ¿no? Que ya tenía la propia pátina del uso Y tu desgaste, ¿no? sí, La rompí, la corté, la serruché y la adecué a poder introducir en este cajón que hace recordar un poco al cajón San Marcos, a estos cajones que en muchas culturas se han empleado. Acá lo hemos empleado mucho en esos retablos retablos a mano. ayacuchanos, ¿no? Y aquí se prestó a jugar un poco inclusive con la ironía de una caja o el cajón de una máquina de coser, ¿no? Entonces, a veces he hecho unas cosas, por ejemplo, en ese cajón típico de carretera donde te venden los higos, Frutas, las claro. frutas, los higos, cajón miserable porque está hecho no para conservar, sino para preservar hasta la compra del producto. Y entonces, irónicamente, he introducido toda una historia estética dentro de estas cajas, ¿no? Y ya para presentarla bien, muchas veces esta caja se le ha colocado un vidrio biselado con huecos para tornillos y proteger lo que está dentro de la caja, ¿no? Proteger entre comillas, porque la caja tiene hueco por todos lados, ¿no? Esta se ve acá. Qué buena foto, Verónica, que se ve hasta lo que se comió la polilla, pero bueno, eso debe Sí, estar sí. saturado. Y, y es parte de la pátina, parte del encanto, ¿no? Y tienen el tirador, ¿no? Arriba tiene. Arriba sí tiene el tirador, algunos al tomarle la foto y recortarla, ya es un poco más complicado recortar la pirinola esa del tirador, ¿no? Y a veces la uso al revés, la pongo abajo, un poco como que obliga a que la caja sea colgada, ya no sea puesta encima de una mesa, de una consola, ¿no? Claro, Sí, el tirador te obliga a verla de manera vertical, ¿no? vertical, Y sí. lógica, ¿no? Y la elección, por ejemplo, tu fascinación con Leonardo, todos la sabemos, pero en el caso, acá el de la Virgen de las Rocas es evidente, pero esta es una pintura también Es una pintura de Leonardo, se llama sí, La Ferronieri, de Ferroni, que muchas veces se decía que era la esposa de Ferronieri, así como se decía del de Giocondo, Giocondo. ¿no? En este caso la Ferronieri significa la ferretera, o puede ser la esposa del ferretero. Hay que pensar que en muchas culturas, y al crearse el nombre, el apellido, era el apellido De la profesión. de la profesión, ¿no? Eso pasa mucho con la colonia judía, por ejemplo, ¿no? Casi todos los apellidos son del trabajo que han hecho, ¿no? En cambio, otros son patronímicos y así cada Y a país. ella le pusiste piezas de ferretería. Claro, y entonces para crear una tercera dimensión, para crear un mejor efecto de que ella está atrás del mostrador para atenderte, que da la sensación como que está de costado, casi poniendo el hombro en el mostrador, he puesto estas cadenas medias oxidadas, viejas. Tal vez las cadenas sean de esos relojes cucú, y después y todo eso crea un primer plano y le da profundidad a la imagen de ella, ¿no? Que es muy bella, ¿no? Parece que las bocas de estas
bellezas hechas de Leonardo, parece que todas tuvieran un museo particular. Debe haber patentado el labio, ¿no? Sí, Sí, también era la época que... pues, sí, Pero así es que reconocen la mayoría de los cuadros de Leonardo. claro, exactamente. No es por ahí. Y abajo he puesto un frasco con una serie de tornillos, tornillos del siglo antepasado, que tienen otra característica, están mejor hechos como los, casi son como hechos a mano, ¿no? Bueno, casi todo está oxidado. Sí, el frasco volteado es como una ánfora, ¿no? Tal vez si hubiera encontrado otra cosa más bonita, pero bueno, yo creo que más esa aparente cosa corriente va más con las cosas que uno encuentra en una ferretería, ¿no? Así es cierto también, como dice Sol, es una cosa de mucha poesía, mucho encanto, o todo lo que quieras. Que un día ves a la Ferronier y ya visualizas sabes que tus tornillos y cosas antiguas las puedes poner junto a ella y jugar con el juego de palabras, ¿no? Así es, ¿no? Sí, como la piedra ahí, que además el reflejo es bien bonito, ¿no? Con el vidrio. Claro, claro, porque se entiende que en una cueva hay ciertos lagos de agua, cierta por humedad o porque hay unas corrientes internas, y entonces la piedra aflora de esta agua y eso está hecho en engaño con un espejo, ¿no? Para ir contribuyendo a este efecto tridimensional de la pintura, ¿no? Está Ya te fuiste más atrás, ya te vas a la historia del arte casi de la Edad Media, ¿no? la Virgen y el Niño, y abajo está una fotografía muy personal porque está mi mamá y yo. Entonces digo, si la Virgen tiene su niño, ¿por qué mi mamá no tiene el suyo? ¿No? Sí, tu nota autobiográfica en cada caja. Y esa foto, lo lindo es que se mueve, no tiene como un movimiento. Sí, la foto está colgada, entonces depende que la muevas, hace su efecto, ¿no? Sí, Van der Weyden. Hay un carrete de las épocas que existían cuando yo era niño, y los carretes de madera, ahora los carretes son de plástico. Muchas cosas han ido cambiando, el plástico que tanto daño hace a la humanidad ha hecho perder una cosa hermosa que es un tornillo torneado, ¿no? Sí, no, inclusive hace poco hablábamos en mi casa como una máquina de coser antiguamente era un objeto que denotaba que uno tenía una profesión también, pero también una capacidad adquisitiva, ¿no? La misma Singer donde están hechas Los cajones, los ¿no? cajones eran unos objetos, primero que eran indestructibles, hechos de fierro y las máquinas eran Claro. súper potentes. Y eso hoy en día se ha perdido. El otro día justo en una tienda vi y habían millones de máquinas de coser de plástico, ¿no? Que uno dice esto se rompe de mirarlo, ¿no? Sí. Y Todas son, antiguamente eran un símbolo de estatus, ¿no? claro, y es casi eterna, como dices, ¿no? Hoy día las máquinas, hasta como la refrigeradora, que ahora son Sí. muy baratas, pero son renovables Hay cada un 4 años, término que ¿no? dicen que es temporalidad científica o tecnológica, ¿no? Que los objetos vienen hechos para durar 1 o 2 años, ¿no? De ahí no es que no tienen reparación. Sí, Un foco se quema a los 2 años exactos. exactamente, Y las sí. máquinas también Y, seguro y, se a rompen. y a veces no se sabe que a veces prefieren apagarlo nunca que dura más. Claro. Entonces, ¿tu mamá cosía? Sí, sí, cosía para ella, sí, probablemente como casi la mayoría de Sí, las pues era una cosía. cosa que uno aprendía, ¿no? Sí, o a pegar botones, hasta ahora en algunos colegios se enseña eso, ¿no? Se Pero está volviendo a eso. sí, todas esas cosas han pasado a subestimación cuando no debe ser así, ¿no? Bueno, todos tenemos prejuicios, pues en todo sentido, ¿no? Ahora la manualidad se pierde y mucha gente la quiere recuperar porque son una habilidad que dicen que las nuevas generaciones ya todo es digital y no van a tener esa capacidad Claro. ¿no? de hacer un trabajo manual que todo el mundo hacía antes, ¿no? Sí, y seguimos siendo cada vez más dependientes porque menos cosas aprendemos a hacer, ¿no? ¿Ves? Ahí está la foto. Linda. Sí, es simpática. Recortada. Yo tengo una columna en casa, una columna casi 2 metros y casi 1,50 m, 1,70 m. Está llena de todos esos cachivaches que uno tiene en la mesa de noche. Llaveros, esos tips para la solapa de los sacos, medallas, premiaciones y todo. Y una tiene que ajonar. Y al final serán
un coleccionista, yo lo diría, ¿no? Porque Claro. yo seguro que cada piecita que ves te recuerda a Sí, un momento de tu vida y que sí. lo hayas podido convertir en una pieza Un de gran valor collage. artístico, Ah, eso exacto. es Sí. fantástico. Porque uno viene acá y cuando estás en el taller de Eugenio, no es que sientes que estás en un sitio donde van a salir 80 tornillos, 40, ¿no? Está todo en su lugar, ¿no? Entonces, Sí, una manía por las encuentran, cosas en su lugar. pero está bien, porque Sí, si fueras un acumulador, otra sería la historia, ¿no? No claro. encontrarías nunca el tornillo ideal para un trabajo. Claro, por eso por el orden que uso mucho en mis cosas, me da la facilidad del recurso cuando estoy haciendo el colado, haciendo esta caja. Me acuerdo que necesito esta pieza. Es como cuando estás pintando, necesitas el rojo, pues tienes un cajón lleno de chiguetes. En este caso es más complejo porque estás usando elementos que has guardado, que conservas en tu memoria y a la vez sabes dónde están para poderlos usar. Muchas veces hay cosas que le meto la mano poniendo cosas que tenía guardadas hace años y que la necesitaba y en ese momento no estaba. Cuando aparece, así Lo que pones. sí, yo creo que si alguien se lleva una cosa, tiene una cosa, ya sea por compra o por regalo, que no se extrañe que un día le lleve algo para ponerle más que faltaba. Agregarle. Sí. Esto también tenía una historia, esas dos Ah, aros que sí, son los aritos son de marfil, son de mi sonaja cuando era bebé, ¿no? Y entonces, en un momento dado, pues que necesité las cositas acá y el personaje en sí, que era de plata muy linda. eso estaba dentro de la Sí, sonaja. en casa hicieron un collar con ella. El problema es que cuando pasaban a mi lado sonaba la sonaja y yo quería teta, ¿no? Porque se queda en el recuerdo ese tipo de cosas, ¿no? Te asocia la sonaja con un niño, ¿no? Con los banderas niños, ¿no? Y acá está el Sí, arcángel avisando ahí que estás. sí, En él estás. Estás preñado. cómprate una sonaja, le dice. Y el papel. Y abajo. Y el papel es un certificado de bautizo, de nacimiento, y creo que no es mío, sino de mi madre, ¿no? Esas cosas que guarda como tesoros simbólicos para uno, y después, ¿qué va a pasar? Va a venir un sobrino, va a venir un heredero de suerte, y este papel viejo, dale, esa Pero en nuestro y lo va a tiempo, botar. en nuestra época, hemos pasado por, ahora con la de la música se nota claramente, pero en nuestra época, yo de chica me acuerdo que era la partida de nacimiento y todo el mundo sacaba un papel hecho leña y Sí. era, si se pierde esto, no eres nadie. Hoy en día que está todo digitalizado y todo guardado, eso es un documento, pues, Ahora te damos papel IBM, papel impreso por la y computadora. antes uno se perdía ese papel y era el fin del mundo. Y era de una belleza porque era un diploma, tenía Escrito toda con una caligrafía. con caligrafía y encima tenía una serie de flores dibujadas arriba, ¿no? Hay documentos muy bellos, ¿no? Sí, Pero sí. la mayoría de las personas no ve la belleza en un objeto así, ¿no? Yo veo un papel de los bancos de hace 30 años y con el logo del banco, y ya uno ese papel le ve posibilidades, le ve ganas de esto lo voy a Sí, guardar para un dibujo o algo así. sí, sí, por ejemplo, el mismo misterio, la misma, cuando descubres la fabricación de un billete, todo el proceso que hay, y ahí le encuentras a un valor aparte, el propio valor que significa el dinero. Por ejemplo, nadie sabe A la manufactura del... muy poca gente sabe, por ejemplo, que un dólar está hecho de blue jeans, porque es el mejor, el de línea, la mejor tela, por eso tú puedes hacer a un billete, forcejearlo así y no se rompe. Y por eso también tiene ese tono tornasolado, azulado, ¿no? No es que fabriquen ropa blue jeans, ¿no? Usan la tela de lin. En un comienzo, tal vez experimentando, usaron realmente blue jeans, ¿no? Claro, Pero sí sé que están hechos con tela de denim, ¿no? y vienen los relojes. Ah, es una temática que siempre usaba, me encantaba hacer relojes. Por tu casa hay muchos relojes hechos con Sí. piezas que uno no pensaría que podrían convertirse en un reloj. Y acá, mira, juego con una postal que me mandó un amigo, un francés, de una pequeña plaza, creo que es San Sulpice, creo que es la plazolita, y hay una escultura con relojes hecha por César, que comprimía las carrocerías de los autos, y hacía todas estas cosas muy locas, muy interesantes, la gran libertad que ha dado el arte contemporáneo para valorar cosas, ¿no? Y como yo también tenía un montón de festivales de relojes, pues los corría adentro todos, ¿no? Y se llama La persistencia del tiempo, un poco haciendo una metáfora del famoso cuadro de Dalí, ¿no?
el nombre, Sí, del sueño, ¿no? La sí, memoria. algo así, ya no me acuerdo de este instante. Sí, ¿Dónde está? sí. Ahí está. Es que las piezas de un reloj son sumamente bonitas, ¿no? Si ves todas esas cosas preciosas, ¿no? De por sí tienen su propio valor estético, pero no era para eso, era porque funcionen. ¿No? Claro, claro. Ese es muy lindo. Es muy divertido. Y bueno, y estas cosas no han sido hechas en un tramo de corto tiempo, hay cosas que las tengo de hace 30 40 años, he ido haciendo, cada vez que me encuentro con los elementos que se pueden fusionar. Es como la historia de la Gioconda, ¿no? Que empezó con una broma y que le conté a través de esta misma pantalla la ¿Mm? vez pasada, ¿no? De que en un almuerzo en mi casa, pues todos los amigos te interrogan sobre el arte, que tiene de maravilloso, porque es la Gioconda. Y entonces das una cátedra de cuál es la verdadera valía de la obra de la Gioconda. No es la belleza propiamente, sino el gran cambio que hubo en la pintura a través del difuminado, el sacar esa sensación de profundidad, el paisaje. Uno no ve lo que está a 2 kilómetros, entonces no puedes hacerlo claro, lo de 2 kilómetros. Y él lo difuminó para que se torne la sensación de profundidad, De perspectiva. ¿no? Y entonces comencé a decir, pues, que mucha gente quiere tener un cuadro que represente cultura y compra una lámina de la Gioconda y la enmarca y gasta un montón de plata en vez de comprar un buen grabado, que es lo más cómodo que se puede conseguir en Lima, y enmarcarlo. No, no, hay que poner la Gioconda porque vean que tengo la cultura de la Gioconda. Y critiqué tremendamente esa actitud y metí la pata hasta la ingle porque al día siguiente uno de los invitados vino con un cuadro bien enmarcado en dorado, me dijo, ya me da vergüenza tenerlo en mi sala, casi me muero. A raíz de eso generé la primera Yoconda que Empezaste se a llama jugar la con la... Kotoshkonda, ¿no? Se Sí. le puse un abrazo cruzado. Que es un poco tu tema recurrente, pero Claro. también, hoy, también la Gioconda, la última cena, ¿no? Que todo el mundo tenía la última cena en su Así casa es, hasta sí, el sí, sí. cansancio. Y hoy en día, si uno se pone a pensar que la gente va y se agolpa frente a este cuadro Sí, porque es como un lugar obligado para la gente, y van y se meten una decepción horrorosa y dicen, ay, pero es chiquito, claro, empujándose 100 personas, ¿no? sí, pues es verdad. Es como, Una decepción a la veces. gente joven inclusive utiliza el nombre ícono, ¿no? Ah, fulano es un ícono, mengano es un Sí, ícono. Y uno les pregunta, oye, ¿pero tú sabes lo que significa la palabra ícono? No, te dicen, no sé lo que es un ícono. Entonces hay que volver, ¿no? A la raíz de la palabra, ¿no? Lo primero, bueno, los íconos ortodoxos o lo que o claro. las imágenes que reconoces. Cualquiera puede ser ícono, ¿no? Ahora Todavía no sabe qué es eso. no sabe lo que Claro, significa imagen en griego, ¿no? sí. Mira que hay una cierta humorada en Esa es esta, buenísima, que la es de así, octubre. la de octubre, que me encontré con este zoquete, de estos antiguos de los años 40 para atrás, que tiene hasta su cadenita para jalar y prender y apagar el foco. Y lo guardé porque me encantó, ¿no? Ese trabajo, ese, esa serie de molduritas que tiene el esto más la cadenita. Y dije, como esto puede ser otra cosa. Y se me ocurrió, y justo estaba por la época, y siempre me han encantado estas velas, Preciosas son esas velas. divinas son, y además son muy grandes. Y entonces me fui, dediqué toda una tarde a irme al centro de Lima a buscar una vela, pero todas las velas tenían 50 centímetros. Entonces tuve que recortarla y ensamblarla y pegarla y todo, para colocarla un poco irónicamente, como si fueras a aprender jalando Y la uno puede cadena. imaginarse el ruido del clic, ¿no? ¡Cling! Claro. El Le ruidito. puse, y estando ahí vi este famosas saumerio, ¿cómo se llama Palo esto? El santo. palo santo, y lo quemé un poco y lo coloqué como un elemento más, Y todo y forrado lo en... forré en el hábito pues, de un fiel devoto del Señor, ¿no? Por eso se llama octubre. Aquí el juego de elementos sí es bien evidente Sí, y yo creo que sí, cualquier persona que ve esto lo entiende, ¿no? claro, claro. Sí, tampoco no hay que hacer la cosa tan misteriosa, ¿no? De lo evidente, ¿no? Porque a veces, muchas veces, la belleza de un objeto entra por la conexión que una persona Sí. pueda sentir o al entender los elementos, ¿no? Que mucha gente te dice, no entiendo, no entiendo. Pues le digo, si no lo entiendes, Disfrútalo porque nomás, no es lo el entiendes. último, Pues si te claro. gusta es porque hay algo en la obra que Sí. habla a tu experiencia de vida, ¿no? Es la ingratitud que tiene la obra de arte. Y dice, sí, pero no entiendo nada de esta mancha. Un momentito. Tú escuchas Beethoven, escuchas cualquier música, hasta No un sabes rock o componer un mambo, y ¿qué? ¿Te está contando una historia? No, te está transmitiendo una emoción. sentimientos, emociones, sensaciones.
Y entonces un cuadro abstracto es eso. Tú lo ves más rojo, obviamente te jala más a una idea de violencia, o una cosa de emoción, o una cosa romántica. Cada cosa tiene su propia valía. No, todos quieren tener lo representativo. Sí, pero Sí, este es uno que creo que son esas piezas que son eh, per se. bonitas, Sí, que cumplen como que todos los requisitos, que, ¿no? Que cualquiera puede entenderla y disfrutarla. así Sí, es exactamente, verdad. Que ¿no? raras veces te conjugan todos. Sí, pues todas las cosas no tienen, o no tienen por qué ser complicadas, Claro, pero también hay lo interesante, ¿no? Donde cuando le haces entender es lo que decía Sherlock Holmes, ¿no? Elemental, me quedó claro, Watson. Sí, claro, recién claro. le entiende cuando le explicaba. Pero también hay que dejar a veces un poco el misterio, ¿no? Sí, Sí, dejar, porque hay muchas piezas que uno las ve y las puede apreciar sin saber claro. el trasfondo, pero Por en el caso de tus piezas generalmente tienen una historia detrás bien divertida sí, sí, o anecdótica de alguna manera. exactamente, es verdad. Es interesante este tipo de exposición hoy día que se está revaluando. Además, desgraciadamente, el COVID nos trajo abajo muchas salas de exposiciones y muchas oportunidades, pero este trabajo que hace la galería es muy interesante porque hay un diálogo y ese diálogo hace comprender a mucha gente el porqué de unas cosas, es abrirle un ojito más, Y ¿no? Bon lo decía en la charla con él y de ella decía, muchas veces la gente nunca llega a conversar con el artista o no llega a profundizar. Y en estas cosas que crean o no quedan grabadas en las redes, Sí, en el futuro va a haber mucha gente que va a recurrir a estas cosas para conocer tu pensamiento, ¿no? Porque sí, ya ahora todo es digital, ¿no? Y no solamente están los libros, sí, pero también estas cosas van quedando en el internet. Me encanta que Verónica te haya tomado la tapa de esta, de la Barbie, porque acá sí tiene sentido el tirador, ¿no? Es claro, la concha de la Venus. sí, exactamente, Ahí sí sobre fuiste, la que está la... claro. Es como dicen los gringos, sneak peek, ¿no? Te avisan lo que vas a Ahí está, ver. ¿ves? Ahí se abrió. Claro. Se abrió. El problema es que se abre muy poquito, pero a ver, ahí está. Esa también Y es el es un hit. nacimiento de la Barbie por Botticelli, pues, ¿no? Por eso se llama así, ¿no? Le he puesto la carita y he puesto una muñeca que me costó robarme la de una sobrina que después lo descubrió. Y le puse la cara de la muñeca. Era suficiente, la cara de ella por el pelo. No, y ahí pues las Barbies que son también otra cosa icónica de la Sí, última mitad del sí. siglo XX. Claro, estamos jugando con un elemento contemporáneo que quién no lo conoce, ¿no? Pero a mí me encanta la parte de abajo, dice mucho también, ¿no? En qué tipo de El- molusco está parada, ¿no? claro, le llevaba a nuestro país, le he traído, no a nuestro país, no, lo he traído a A Ecuador, porque nuestro Ecuador litoral, es era el que donde hace el estaba, intercambio con los nuestros, ¿no? De la Conchispóndelos. que valía un montón en su Sí, momento. sí, sí, hasta ahora, dice Sí, que hay cosas, hay joyeros que hacen lindas tallas sí. y lo incorporan en Yo tenía collares. una especie de suegra que me hizo tirar mi espóndilus porque tenía la creencia que no había que tener conchas en la casa. Entonces yo la puse en el borde de la ventana y después la iba a recuperar. Y creo que Ya, un gato la tiró y hasta el día de hoy pienso en mi espóndilus que se fue por la ventana. y por eso no llego a ser suegra tampoco. Sí, sí, mi suegra. Pero son esas creencias, ¿no? Que uno las tiene ahí. Pero esa es buena. Y yo siento que el nacimiento de la Barbie de Milo, también le habla a otro público también, ¿no? Con el año pasado creo que la película más vista fue la película de la Barbie en el Ah, cine. verdad, sí, sí, tienes razón. Entonces, Caja usted, objeto. y ahí entra el tema feminista, que es muy Sí. complejo y muy Y me conseguí estas bisagras para hacerlo más dramática la caja, ¿no? más Y tuve la barroca. suerte de encontrar la conchita del tirador. Y se armó pues, una caja, un tirador, del que se puede colgar la pieza también, ¿no? Que se vea una muesca de la callata. Pues. Gente a veces muy maniática a la hora de montar las cosas, ¿no? Uno mismo es un maniático para hacer las cosas, pero Sí, hay pero que... está cuidado hasta el último detalle para que Sí, vaya con el sí. tema de adentro, ¿no? Ahora que es tan difícil conseguir, después creer que es muy difícil conseguir estos cajones. Cada vez están
más deshechas las máquinas se han convertido en mesas, le pones un cristal, he visto hasta un Mucha restaurante. gente tiene mesas de Singer, Sí, ya dejó de ser originalidad la base de la mesa porque casi todo el mundo la usa, ¿no? sí. En mi caso tengo tres y han venido viniendo porque también hay una cosa, que los amigos o las personas que aparecen en la vida de uno dicen, oye, qué bien has utilizado esto. Ay, en mi casa nadie le hace caso, te lo voy a traer. Y te lo traen. Y al final te vuelven a la fuerza Un coleccionista de sí, objetos un Diógenes. de antigüedades y de otras cosas también, porque no todo es una antigüedad, ¿no? Mira tú que en el Perú dice que cada 14 años se inaugura un museo. En Francia, todos los jueves se inaugura un museo. Me dice, pero tú, ¿cómo haces así? Sí, ¿por qué? Porque hay miles de pueblos en que en cada pueblito hay gente tradicional del pueblo, tres, cuatro, cinco generaciones, y no ha faltado el de buena situación o de buen ojo Que que acumuló. ha acumulado con Tocachivache, encontraba, que le encontraba ver belleza, y hoy en día la cosa se convierte en un pequeño museo. Y cuando se muere, la familia le cae encima el gobierno en ese momento. Este es patrimonio del país. Eso es lo que es la riqueza de Francia, el patrimonio que tiene. Acá no existe eso. Acá no Se existe eso de que desperdiga todo, ¿no? acá se muere un pintor y se acabó el perro muerto de la rabia. Sí, lo dejamos más de 100 cuadros. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Puede ser que estén en la familia, pero Creo que nos Gerardo privamos de Chávez hizo mirarlo. su museo en Trujillo, no sé cómo es, no lo he visitado, pero dicen que hoy en Muchos día años tuvo lo su más hermano. interesante es las colecciones privadas de una persona que de repente le interesó, no sé, pues las tacitas coreanas de la segunda mitad y tiene una casa con una colección que luego se convierte de interés mundial porque fue la única persona que le Que la puso interés juntó, a un claro. tema que hoy en día sabemos que la vida diaria y las costumbres al final terminan siendo historia, ¿no? Porque van cambiando los usos y costumbres, Claro, ¿no? exactamente, ¿no? Pero acá no, pues acá no existe el patrimonio nacional, ni la ley del artista y la ley del tumbete, la música criolla, ahí se quedó, Y, no, porque ni y hasta siquiera, eso se las están quitando y también. ni siquiera el baile folclórico, no, que por ahí de vez en cuando, una vez al año, se hace un evento que le llaman, no me No, acuerdo el es muy nombre. difícil acá Sí, sí, conservar sí, y linealmente para comprender, ¿no? Hay cosas, dicen, por claro, ejemplo, que es muy difícil entender lo prehispánico porque está todo guaqueado y descontextualizado. así No es, hay así ninguna, solo la de Zipán y alguna que otra, pero en general son vestigios como que mutilados de su forma original. y claro, y como son millones, porque en realidad son millones, si hoy día hacemos un recuento de cuántos platos hay en una casa para el servicio, más o menos estás hablando de 8 piezas por persona. Y antes Entre el era, plato de postre, el plato de la sopa, el plato que está debajo del plato de sopa, el plato tendido, y a veces uno, dos, tres más por persona. Entonces, estás hablando de millones igualito era en la época de ellos. El plato de servicio, el plato ceremonial y el plato funerario. Y entonces eso nos ha dado una ventaja para que los vaqueros hagan cosas increíbles. el de la música también a mí me parece genial porque Ah, eso es de ese no hemos hablado. un resumen absoluto de lo que ha sido en los últimos 50 años. Yo hace poco dicté un curso de historia de los medios y era imposible en una sola clase cubrir todos los diferentes soportes que tuvo la música, ¿no? Mi generación ha pasado por el tocadisco, después el CD, El primero la cinta el magnetofónica, el cassette, cassette. después el CD y luego el digital, ¿no? Entonces, eso ha sido en un lapso de ¿cuántos años? Y hoy día ninguno porque lo tienes en la nube y lo bajas con el Spotify y se Inclusive acabó. leí un artículo bien interesante que decía por qué las canciones de ahora duran 2 minutos en lugar de los antiguos 4 que entraban En un en el disco. disco. Ahora no, no sé, que son cortas porque así con las reproducciones, si te gusta la canción, la vuelves a poner, la vuelves, se acaba rápido, la quieres oír de nuevo y los artistas ganan a medida que reproduzcan su canción. Entonces, al ser corta, la reproduces más veces, ¿no? Ya, claro. Entonces, este también es genial, ¿no? Además, ¿Quién no ve la partitura dice ese movimiento perpetuo. para el Entonces paso del escuchan, pulgar? sí, para el paso del pulgar. Por atrás dice para el paso del pulgar, que va abajo. Ah, abajo de acá es para el paso del pulgar. ¿Quién no se ha agarrado de los pelos con un cassette, ¿no? Y ahora los chicos, los jóvenes, le dicen, ay, nadie va a conocer
la conexión entre un cassette y un lápiz, ¿no? Que era lo que uno usaba para rebobinar. Así es, ¿verdad? Ahí tienes hasta los headphones. Los headphones ya ahora también están un poco de salida, ¿no? Así es. Porque hay otras cosas. Ya hasta que un día no meta como vacuna el instrumento. Ya vengas con sí, eso ya puesto. vengas con eso puesto, ¿no? Sí, no, esa cinta, pues, imagínate. Y esto es donde colocabas los discos de 45 en la tornamesa, este torreón que estaba al centro del plato, que lo quitabas y dejabas el espacio para el long play. Y ahora ha vuelto, está de Sí. moda de nuevo los long plays y los millennials todos tienen discos, ¿no? Y hace poco mi hijo puso un disco y a la mitad de la canción dijo, ya, la próxima. Le digo, no, un disco te tienes que quedar y sentar y oír todo. Y te miran como, no, quiero lo próximo, lo rápido, lo inmediato, ¿no? Sí. No parar a oír una pieza completa, ¿no? Es desesperante, ¿no? Y esta es la cajita musical. Esta musical. Con ese micrófono, ¿no? Ese es sí, para grabar y le puse el colgador que tenía por ahí y justo le daba. Entonces se prestó a armar todo eso. Bueno, usé una partitura. Y acá es otro cassette también, claro, haciendo cassette, la división de la caja. Claro, y pasando de una época a otras épocas, ¿no? También esa función cumplía el propio cassette, ¿no? Y Eugenio, esa frase es un poco futurista, ¿no? Como movimiento perpetuo para el pase del pulgar, ¿no? Como ahora hacemos esto para escuchar música. ¿Verdad? Exacto. Sí. Se adelantaba a su época en las frases, ¿no? Arriba tienes un disco, sí, el techito de la caja. Que decían, vi un comercial antiguo, decía, son indestructibles, no se rayan. Sí. Mentira, sí se rayaban. Sí, bastante. Sí. Sí, pues y ahora, bueno, la cantidad de maquinaria para oír música, ¿no? Me da una pena que estas cosas si al momento se desgregan, pues sean por un lado, sean por otro, ¿no? Y como para mantener una colección de todas estas cosas. Eso hay, poco, pero hay, ¿no? Y también para reproducir películas, ¿no? Hay otro más etéreo. Muy romántico, es el que tiene la nostalgia, no sé, de valor. El siguiente, el de las plumas. Tiene la pluma. Hay mucho que contar de él, ¿no? La libertad, la esclavitud y la dependencia, ¿no? La llave cierra y encierra, ¿no? Pero también es un objeto al cual estamos siempre atados toda la vida. En la selva no usan, no cierran las puertas. Son tan pocos. Acá se prestó que conseguí esponja negra, de casualidad, también seguro que recogí de pero me di el espacio a una cosa que tenía guardada, me acordé, y Donde se meten las llaves. Claro, la boca llave, uh-huh. la boca llave, la mano. Que eran lindísimas, todos los muebles tenían un adorno. Plancha de... No, ahora a veces no tienen casi ya llave los muebles. Irónicamente a veces uso una bisagra. Eugenio, Dime. esta de las plumas me causa mucha curiosidad porque a mí me gustan mucho las plumas precolombinas. ¿Tiene algo que ver con esto? Sí, obviamente, bueno, la pluma siempre le encantaba a la gente, a veces en la calle te da una pena, nostalgia, la recoges, pero nuestra educación, nuestra formación, cuando hemos tenido la suerte de acercarnos y valorar nuestra cultura, nuestro pasado, y nos encontramos estos maravillosos tejidos con plumajes, y ya se nos van al chip, y entonces tú ves las maravillas que hay con estas piedras de guacamayo, unos mantos de lo más geométricos con las plumas, se te queda, bueno, el que tiene la sensibilidad, más que nada, siempre está en manos de los artistas, tú valoras más esas cosas y al estando perennes en tu mente, un día pues encuentras las oportunidades de contar algo con ellas, ¿no? Y ahí va, valorar las ayetes, son unas plumas muy simples, ¿no? Hay muchas, podría haber hecho una más bella, pero también podrías haber caído en el objeto decorativo, ¿no? Claro, acá son compositivas. Claro, exactamente, aquí como bien son compositivas, qué buena idea. Esto es Sí, asistente. me desasna bastante. Pero
Claro, en realidad el arte siempre es un arte decorativo, siempre, siempre lo es, aunque le duele el alma a todo el mundo. Las iglesias llenas de grandes cuadros, que eran cuadros comprados por las iglesias porque era parte del entorno oratorio y era como el mantra para los católicos, eh, la Virgen de los Santos y al pobre flaco colgado, que en iglesia no está, ¿no? Entonces, eso es diferente, ¿no? Los árabes, por ejemplo, tienen un respeto a la figura humana, pues, y usan la geometría, tienen una Si no geometría pueden usar nada. complicadísima, claro, como son las telas de la selva, ¿no? Tienen mucha similitud con estas cosas árabes. Pero acá es esto de... De ver la belleza en un objeto que está tirado por la calle Sí. que, por ejemplo, a Ivonne le gustan, imagínate, unas plumas más sofisticadas, ¿no? Pero Claro. son un elemento Sí, sí. con el que se puede trabajar. Yo tengo una pluma muy hermosa que utilicé un fierro de construcción de una pulgada, ¿no? Doblado, porque era una prueba en un laboratorio para los que estudiaban en ingeniería, era doblar hasta dónde resistía el material, y el sobrino vino un día y me trajo esta. Y entonces, al fierro doblado le colgué una pluma y le puse una base de fierro también, y es se llama La levedad del ser, esta famosa novela Kundera. de Kundera, pero tiene otras connotaciones también, y es que es la fuerza de la pluma que puede ensalzar a una persona como destruirlo, ¿no? Dependiendo de lo que escribas, ¿no? Entonces, todos esos valores están en esta plumita que se está moviendo todo el rato y que ha doblado un fierro, ¿no? Tiene varias connotaciones, ¿no? Sí, ahí también Sí, varias lecturas, ¿no? Que puede uno hacer. Sí. Sí. Acá tienes una, que no se sientan tan sobrados y arrogantes los grandes calculistas de ingeniería que hicieron para el siguiente, que es el puente de Brooklyn, que hay una serie de cables, ya no es el clásico puente romano que una curva hace que no se cimbre del centro por las piedras trapezoidales que tiene un puente clásico romano. Ahora los puentes están en el aire porque unos cables cuelgan de otro superior. Pero Para se sostener todo. necesita tan sobrado porque el pájaro ha logrado hacer una casa para su nido, ¿no? Claro. Y entonces ahí él ha empleado toda su tecnología de resistencia de materiales, ¿no? Y además hay toda una historia, de dos personas caminando. Ese Hay es muy mucho. poético, muy Sí. lírico, ¿no? Y ahí tiene un huevito que casi no se ve. Claro, Ahí y está. encima para que te sientas involucrado hay un pedazo de espejo donde estás tú como para viniendo del puente o entrando al puente acá abajo. Ahí está el huevito, ese no está el huevito. Sí. Ahí está el espejo más abajo, ¿no? Es que al ser cajas, el espejo le da pues Sí, sí. aún más Claro, la profundidad se vuelve claro, eterna. claro, claro. El gran Eso te da misterio de los la espejos. caja, te permite eso, ¿no? Ese es muy lindo. Bueno, yo, eso de que una obra sea bella o no, yo creo que es un adjetivo que le suma, porque ¿cuál es la otra opción? Que sea algo que solamente es un bien material que se va que la gente lo consume como, solamente como una inversión, ¿no? Que hoy muchas veces se hace así, ¿no? Tanto porque te gusta algo, ¿no? Claro, y necesita conservarlo. Se dice mucho, una vez escuché en mi casa decir de que el deseo de poseer una pieza es porque resuelve tu problema, resuelve tus angustias, resuelve muchas cosas en tu interior. Y cuando entras a tu casa, es como a la gente, por ejemplo, que le gusta Brahms, y a otros no le gusta Brahms, le gusta Mozart, porque Mozart lo alegra. El otro sus tormentos le Lo llevan de cura con compañía esto. escuchando a Brahms, ¿no? Cosas así, ¿no? Y hay compositores así que responden a cada sensación de la personalidad del que lo disfruta. Y esta obra también creo que habla de tu experiencia de vida en el sentido de que tus primeros años fueron muy,
muy numéricos, muy estructurados, ¿no? Y al mismo tiempo está la conexión con este nido, que es un objeto completamente natural, pero que de alguna manera sigue los, ¿no? La idea de la ingeniería, de alguna manera. Sí, siempre tenía las matemáticas. Por eso, sí, metidas, es sí, algo que... realmente sí. Bueno, estudié economía, estudié administración, de contabilidad, y todo lo dejé para seguir haciendo, porque tuve uso de razón, no sabía leer, pero ya hacía mis cuadritos, hacía mis pinturas, muy impresionado con una visita a escondidas al taller de un vecino, ¿no? Me encontré con un mundo maravilloso y me fui a mi casa. En mi casa agarré la pasta dental y le metí acuarelas y los teñí. Y cuando volví a regreso mi padre, pues me compró los chiguetes para que no gastarme las pastas dentales. Y todo eso contribuyó a que se cimentara lo que ya venía influenciando, que mi abuelo era un gran diseñador de muebles, y en un papel blanco, ver cómo generaba toda una arquitectura de un mueble, todo eso se va grabando, ¿no? Y entonces, es como las profesiones se van haciendo así o se van cimentando, ¿no? Tener el apoyo. Mi padre siempre me apoyaba, me llevaba a las galerías, a las pocas que hubieron, pues en los años 40, los años 50. Y me iba a los museos y todo, él estaba feliz que fueran artistas, ¿no? Pero ahí me tuve que demorar un poco en dejar Pero todo. eso creo que enriquece aún más, ¿no? Sí, Tu claro. experiencia de vida y ver las cosas de otra manera, ¿no? Que a veces hoy en día te están diciéndole a muchos artistas, oye, tú tienes que saber gerenciar, tienes que saber lo mínimo y te vas por el lado idealista y dejas de lado la parte Más sensible concreta de que... la vida, ¿no? Claro. Que tú la tuviste quizás sin querer, pero la tienes y se ve en tu trabajo, definitivamente está ahí. Claro, me dicen, ¿y el paisaje? ¿No pinta paisaje? Te dice la gente, bueno, el paisaje lo he hecho como las primeras, como todos los artistas, son tus primeros ejercicios, pintar los paisajes, pintar bodegones, pero también hay artistas que siguen pintando porque además, si tiene una raíz provinciana, él ignora, él añora el campo, y esto y lo vuelca ya fantasiosamente porque ya no es al plein air, como decía Claro, los claro. impresionistas que se iban al campo, no, ya lo tiene, me tiene en memoria. Yo soy un chico de la ciudad, Ujú. influenciado por toda un cemento, una tecnología, otra cosa, ¿no? Creo que un artista siempre es un cronista de su De su época, en cierta forma, ¿no? No, no soy el atormentado que va a pintar monstruos, porque no los necesito, no quiero. No, No, esto no. el sentido del humor Sí, definitivamente claro. es una herramienta que la que usas en Es tu vida importante. ahora, ¿no? Sí. Y este tríptico, Está Jesús, o el Señor, es decir, está haciendo la presentación del Cid Rumpa el próximo milenio, ¿no? Porque la tecnología como hace que, presentan hoy en día el nuevo modelo de algo, ¿no? sí, haga como los iPhones, que todos los años tiene que sacar un modelo, y entonces aquí él está demostrando un plato, porque a la época del artista, la circunferencia era el planeta Tierra, ¿no? Entonces ya tiene un huequito, es como si fuera un disco. Y entonces cuando lo vi yo tenía un disco duro desechado y se armó el paquetito. Entonces creé este cajón, ¿cómo se llama? Estos espacios, los retablos, ¿no? Correcto. Los retablos. Inclusive que está doblada la figura con unas maderas y se ha ido despegando con el tiempo, pero a la vez ha dejado la sensación de como que se puede terminar de cerrar o terminar de abrir. No, Y el no, disco puede ser como un halo también, ¿no? Como una aureola. sí, Sí. El contraste, ¿no? Entre el lenguaje, ¿no? Como religioso y un lenguaje frío, tecnológico, tecnológico, es ¿no? un Y contraste arriba hay interesante. una pequeña piecita de una. Bueno, empieza casualmente de parte de esto, por ejemplo, este elemento es ahora por lo que es la guerra. La guerra en Es por Ucrania el es por este níquel. aparato. ¿Por qué? Porque es un neodimio, no es un imán característico. El neodimio es un imán que tiene 10 veces la potencia del imán corriente y no se gasta.
el imán pierde en su uso, va perdiendo su potencia de imán. En cambio, el neodimio no. Y esos metales están en lugares donde se están. Se llaman famosas tierras raras, ¿no? Entonces ahí está todo eso, mira, se dan casualidades, pues también, ¿no? Un poco que, yo no creo en la casualidad, sino en la causalidad, de que termina de hacer una pieza y mañana más tarde va teniendo otros valores, ¿no? Sí, La gente cuando se hace dice, ay, mira, mira, y esto nunca se me hubiera ocurrido. claro, porque la gente desecha las cosas sin pensar dos veces. No le encuentra el valor, no dicen que Dios está en las pequeñas cosas, y hay un poco de eso, ¿no? No es que seas católico, no, No, pero, sí. pero el parar a detenerte a rescatar una pieza suelta o un objeto que tú creas que el día de mañana va a ser usado en una pieza de ensamblaje, tu cabeza Sí. trabaja todo el tiempo, ¿no? Cuando vas encontrando esos objetos. Y tampoco tu interés no es de enseñar, pero lo estás haciendo sin querer a que la gente vaya captando pequeñas cosas que nos rodean y encontrarle el encanto, encontrarle la belleza y así olvidarte un poco de la dureza de la propia vida que se vive, ¿no? Sí, a pensar un poquito, porque a Sí, veces, por ejemplo, con las cosas tecnológicas o con la misma historia del arte, nos olvidamos de que estas imágenes en su momento eran para que la gente era como un televisor, ¿no? Yo te sí, hablo, claro. te cuento una historia de un libro, que era la Biblia, pero la gente no sabía qué cara ponerle a toda esta gente, ¿no? Claro. Entonces así fue que también con la bonanza y con el dinero que tenían, encargaban estas grandes pinturas para que la gente aprendiera las historias de la Biblia, ¿no? Pero ya hoy en día nadie piensa así, ¿no? O sea, ya Sí. tenemos el teléfono donde la información se accede inmediatamente, ¿no? Ni Entonces, la buscas, no te pensamos viene, en el sí. señor del 1400 que para ver una imagen tenía que ir a una iglesia, ¿no? No había otra manera de ver una imagen, Sí. a no ser que fueras el rey, pero entonces así nos vamos separando de la gente que vivió en otras épocas, ¿no? De alguna manera. Sí, en estos elementos pues reconsidera las cosas, ¿no? Los revalúas. Sobre todo al ponerlos juntos. Los obligas a conversar, Claro. a dialogar, si se quiere. Hemos acabado con todas, no creo, ¿no? ¿Hay algo más? No creo que hay No, más. todavía hay una pared, una pared más, dos paredes. Mira, para acá. Ya te olvidaste Ahora, de Sí, sí. Eugenio, ¿puedes hablarnos de esta caja? Ya, esta se conecta mucho con tu trabajo previo. así es. Inclusive tiene un recorte de una cartulina grande que he pintado y que de repente he tenido que fraccionar un tramo o he hecho una prueba de color, un tramo de madera y eso de que cachivachero y que todo lo amo, todo lo quiero, lo guardo, ¿no? Como un tacaño ahí, no desperdicio un pedazo de papel y mañana más tarde me va a servir si acá se prestó para jugar con esta lámina perforada, que en realidad es una lámina de poliéster, una lámina con la que se hacen los botones, se troquela y se hacen los botones. Y después al botón una máquina hace los dos o los cuatro huecos, ¿no? Pero esa malla muy rica y además no es reciclable, desgraciadamente. Entonces hay mucho desperdicio, es una cosa terrible también a su vez. Entonces ha creado un juego óptico, le ha dado más valor al simple tubo que está al fondo, porque parece que todavía pudieras meter la mano detrás de la malla, de la planchita esta, cogerlo. Esto es muy como un prisma, me hace pensar en el prisma de Pink Floyd, me hace pensar en Star Wars, en los tubos de láser, o sea, le puede dar muchas lecturas. Y es una pirámide de obsidiana, ¿no? Y entonces atrás le puse un espejo convexo que crea una profundidad. Donde vemos a Verónica tomando la foto. Creo que son las manos de Verónica. Claro. Y no se Sí. cortó la suya. No pude evitarlo. Como la pintura del matrimonio Norfini, ¿no? Que uno ve en el espejo ahí. Es el espejo Pero en convexo, este ¿no? caso uno se ve, ¿no? ¿Sabes quién tenía un espejo así? A Cislo en su taller, en su casa. Un espejo así, de buen tamaño, así. Esta es una obra bien rockera. Sí. Y encima Sí. le puse una lámina de cartón, curvas, que seguro eran de otra cosa, y va creando unos trasfondos, y al final el espejo que está al fondo
crea la eternidad de la imagen, ¿no? Sí. Ah, y encima tienen unas bolas de cristal negro que cuando se mueve se corretean y Están sueltas. están sueltas, ¿no? Eso es interesante porque tú también en una época trabajaste, tu trabajo ese hasta abajo, tu sala, el que las canicas, ¿no? Ah, Van claro. y se mueven dentro Claro. del cuadro, ¿no? Hay una bolita de cristal y otras pintadas atrás. Hay la pretensión de querer imitar a la verdadera. Pero ahí hay un elemento lúdico que uno puede interactuar pues con el cuadro y Acá hay otra jugar bola, si me quiere. parece, sí. Está acá, viendo. Abajo está, o por acá. Pero siempre en movimiento, ¿no? Y esa tiene un montón de tiempo, no sé, por ahí aparece la fecha a veces. Ahorita, la maga, ahí está la maga, 2014. 2014, mira, tiene 10 años, 11. Como dicen ahora, ha envejecido muy bien. Se ve Sí, se muy... conserva. Sí. Uy, y se ve muy contemporánea, muy... Sí. Muy moderno, ¿no? Claro, conecta tu obra previa con tus cajas. Sí. Oye, Bien abstracta. yo creo que pasaron las 200 cajas que he hecho. ¿200? Sí. Ah, la Pero en este tipo, en este proceso ya mucho más intelectualizado, mucho más complejo, serán pues 200. Tranquilamente, ¿no? me muero. Este también es muy Este bonito. es muy simpático porque es Sí. hay un nombre en Instagram de estos instrumentos eh, medios pop o poco más atrás que le llaman steampunk, ¿no? Sí, la gente que como del 1900, Sí, de la era industrial, ¿no? claro, Que esos le da valor carros personalizados, ¿no? De los personajes con el muy sombrero de disfrazados. copa. Exactamente. Sí, Todo eso, ¿no? la época industrial. Y a veces la falla o la rotura o la lástima, ¿no? La herida que puede tener el cajón, se ha buscado al solucionar la cosa a seguir creando este constructivismo, ¿no? Este riel negrito que no está pintado, está quemado al fuego, eso es pavonado como los fusiles, muy rico texturalmente, corrige La falla lástima de de la la madera. madera, ¿no? Pero se pega, Se se integra integra todo. el resto, sí. De repente tiene un botoncito acá de madera, que es la tapa de repente de una de estas que sobró. Y el reloj que funciona, claro. el reloj que funciona, ¿no? Sí, Que ahí se le hace la pila para que. Bueno, eso ya no debe de funcionar. claro, acá se usan diferentes Sí. elementos que entre sí. Y esa bolita está suelta. ¿Ah? Esta caja no, todas las otras cajas tienen un vidrio. Eso es otro elemento muy usado en mis cosas, porque siempre era tan conservador de mis recuerdos, de mis juguetes, de todo, que yo creo que jugaban con mi carro dentro de la caja, porque no se gaste. Los coleccionistas son así, Eugenio, no usan el objeto. Sí. Y entonces yo todo esto lo hago para compartirlo, ¿no? Todos mis objetos es para compartirlo con la gente, que los aprecie, que lo disfrute, que se ríe o que no se ríe o que no le haga caso. Que lo disfrute. Los pongo de posición así, pero no metas la mano. Y ese es el vidrio. Ese es A el este sí, vidrio. con este sí permites porque no tiene vidrio. Este no tiene vidrio. Quizá porque no hay un elemento Sí, sí. o una pieza No, tuya personal. ya está complejo que no va a poder meter la mano, voy a tener miedo que se le caigan todas las cosas que están adentro. Sí. Sí. Y todo tiene su explicación. Este también. Este es tu favorito. Sí. Bueno, es uno de los últimos que he hecho, que acá hice lo contrario. Todo está atesorado, todo está guardado en el cajón. Pero acá dije, ¿y por qué no lo desborda afuera? ¿No? El contenedor se volvió contenido. Los circuitos de Pollock, ¿no? Los circuitos de Pollock. Y he puesto un espejos al fondo. Entonces hay espejos en las tres caras de la caja, está arriba y abajo. Y he metido todos estos cables que son los filamentos más delgados para los intercomunicadores, Sí, ¿no? Para que el tipo eléctricos. sepa dónde va el morado como morado al final, después de 15 metros en una casa, ¿no? Cada uno justifica su color. Y acá se prestaba para hacer una ironía de lo que era el polo, ¿no? De la salpica del... Sí. La- Y por afuera está todo con todo circuitos, con pedazos circuitos, con tarjetas sí. de tarjetas de computador y todo, ¿no? También hace pensar en las películas, ¿no? Cuando está el hombre metido y dice, ¿cuál corto? ¿El rojo o el Sí, verde? ¿No? sí, todo eso. Sí, Claro, sí, ese tiene también mucho humor, ¿no? Y Mucha ironía. mucha ironía. Sí, sí, sí. El pobre Polo, ¿no?
que terminó, bueno, artistas que descubrimos cosas por casualidad también. Klein, por ejemplo, de las grandes manchas negras, era un paisajista con cierta abstracción en su obra, pero era malo, no era una pintura agradable, no era un abstracto agradable. Y un día regresó a su taller noche, seguro después de unas ciertas bebidas, y entró al taller a oscuras, y el taller estos que tiene unos ventanales en chaflán para que entre la luz. Entra, había unas maderas en el taller que hicieron una sombra sobre el cuadro. Ah, dijo, agarró la brocha y de ahí generó toda esta creación que ya después fue muy bien valorada, que yo Pero creo la que en el descubrió fondo, por una sí, casualidad. por una casualidad y al final en esa necesidad de crear también un mercado, porque también hay mucho de eso, pues hay que sobredimensionar, sobrevalorar Y se crean y crear historias mitos, a ¿no? posteriori de algo que Claro, claro. salió en un momento, en un segundo. Al, Otro, ¿no? al final de cuentas, lo que, el valor que tiene es como todas las locuras de Picasso. Para mí lo más importante, lo más valedero es esa libertad que te da. La libertad de hacer lo que tú crees y como lo crees y hacerlo Y bien. que a la gente le guste. Claro, tú puedes Puede hacer lo que poner, quiere y que a la gente no le gusta. poner una lisura, poner una porquería, pero bien presentada, ¿no? Entonces ya cambia el concepto, ¿no? Cambia la cosa, ¿no? Por ejemplo, el plátano pegado en la cinta, que es ridículo, que paga 3 millones, pero quieras o no, el tipo, bueno, el artista, el catalán, es un artista que tiene una trayectoria larga y tiene obra buena, y él lo ha hecho burlándose del Claro. público, y logró lo que quería, que la Sí, gente se detuviera a hablar del plátano en la pared, ¿no? y que viera la relatividad del valor de las obras de arte, ¿no? Y logra que la gente vuelva a hablar de un tema Sí. que lo tenemos en el día a día, pero que no nos detenemos a hablar de eso. Entonces lo que dice Ivonne es importante, que la gente repare en una obra, ¿no? Porque a veces no las miramos. Sobre todo hoy en día que vamos tan rápido. Sí, todo nos La atropella. Virgen de las Manzanas, no, La Virgen del Manzano. del o sea, Manzano. sí. Este, Esa es preciosa. sí, simpática, ¿no? Es También tiene nuevita, algunos nuevita. elementos ahí metidos para esta vez. Acá, este manto es de parte del cuadro, es como crear un toldo de protección a la Virgen. Entonces yo al costado me conseguí una tela similar como para que se amarre a la propia caja, ¿no? Y esto ya de la tarjeta fue porque los colores verdes, De los verdes, sí, claro. los verdes de ahí, ¿no? Y siempre reiterando la cosa tecnológica. Y, y estas manzanitas simpáticas que conseguí por ahí, que fueron arriba de la despensa. Y abajo creo que hay un par de sueltas, ahí está un par de sueltas. Tú lo mueves y se van a cambiar de Chocolatea. posesión, ¿no? Sí. Y hay un tapiz marrón para que parezca un poco la tierra sobre la que está, ¿no? Tampoco tiene vidrio, sí. Sí, acá tiene un vidrio, un espejo. Espejo. Un espejo y acá adelante sí lleva su vidrio, ¿no? Sí, por eso ahí están las grapas Claro, que agarran que el vidrio. guardan el vidrio arriba y abajo está en la bisagra. Es una bisagra muy bonita porque tiene un efecto truco, se voltea, no sé, una imitación además de una bisagra antigua, No es antiguo. no es antigua. Se ve muy nueva. Sí. Pero ¿De ahí está, dónde creo. conseguiste las manzanitas, ah? Ah, fui como 5 veces porque la trajeron para Navidad, trajeron un par de citas. Oye, ¿esto te interesa? Me dijeron, y ya compró más que dos, yo necesito 20. Claro, muy Volvimos, pocas, dijiste. volvimos a la tienda, no, ya está cerrada hasta la campaña de octubre del próximo año. Te sentaste a esperarla. Todo lo habían guardado, lo de Navidad, pues ese es el que oímos nuestro, la sabiduría del independiente vendedor que no paga impuestos y que saca todo lo que es necesario para la temporada. Y para Navidad, pues no va a tener colgado, pues adorno de Navidad, lo guarda todo. Así que me tengo que esperar un año para conseguir la manzana. Ahí está, ¿Tú cierro acá? aquí está. Sí. Gracioso. Ah, hay que ponerles mute porque de repente dicen algo.
Y esta es Esta, una preciosura sí, de máquina, de caja. de caja. Ahí fue juntar un poco la cosa de la vanidad. De la vanidad no solamente de la Nos mujer, hemos ido, porque no sino estamos de ahí. todo. Bien. Porque Y hay ¿Quieres aparecer? bueno, que sea así. Mira, le puede poner mute, ¿no? Ahí está, Ahí, ya lo canceló. Ahora tú sabes, Eugenio, que hay mucha gente, esta gente que crea contenido en TikTok, que se dedican exclusivamente a restaurar maquillaje antiguo. Les dan estas cajas de Revlon o no sé qué, hechas puré, Ya, ¿no? Y sacan el polvo con un cuidado y lo vuelven a consolidar, a compactarlo. a compactar en el lugar. Claro, Porque ahora también va a haber pues la Oh. historia del maquillaje en el siglo XX y estas cajas pues son claro. también parte de la historia El famoso del maquillaje. Revlon, ¿no? Yo tenía una amiga que tenía una boca tan bonita que la contrataron de Estados Unidos sin necesidad de llevarla hasta allá. Y iban a tomar fotos porque tenía una boca que se prestaba, bueno, aparte del beso, se prestaba para el rouge, Claro, el claro. colorete. Hoy en día desafortunadamente Sí. van a inventar esas cosas con inteligencia artificial. Sí, pues sí, sí. Y un pedacito de marquito Eso para pues, hacer la nota antigua, ¿no? Y me encontré con la foto, no sé de quién es, porque es de las cosas que me regala todo el mundo. ¿Viste? Oye, te es la puede servir. antepasada de alguien. Sí, y yo cuando la vi, vi que era igualita, una gran amiga que tuve cuando tenía 15 años, tenía 17, ya 2 años mayor. Mi amiga Pincha, ahí, sí, sí, igualita. Pero no ese peinado porque estamos No era hablando tan de... antigua. No, estamos hablando de una chica de los años 60. Tú eres ¿no? más joven, Eugenio. Sí. Hortensia Vanitas, claro. Vanita se llama, sí. En realidad le vamos a quitar, ponerle solamente Vanita y la inteligente amiga le dijo, vamos a dejar el lado, no. Porque en realidad Y eso es un perfumito pequeñito, es ¿no? un perfume pequeñito. Ay, parece que fuera un para mate, ¿no? Yo creo que es un mate, ahí está, sus Un patitas. mini mate. Sí, sí. Ahí por ahí Debe también ser hay una chiquito. cadena, ¿no? Algo así debe Y la ser. cadena un poco en referencia a que muchas mujeres están esclavizadas, Sí. tienen encerradas. Hasta el día de Esas hoy. cosas, Por sí. una idea por un canon de belleza que ahora se habla. Bueno, siempre ha existido, pero hoy en día se está hablando mucho, ¿no? Se está poniendo en el tapete. Como, Pero la ¿no? mujer se deja menos que antes, ¿ah? Es por eso, ahora existe la opción. Antiguamente uno era condicionado por una serie de cánones, no solo de belleza, sino que imponía la sociedad, ¿no? Sí, pues, es verdad. En ese aspecto creo que se avanzó bastante. No, ¿No? esta obra y un par más, yo creo que a las artistas que trabajan a veces el tema feminista les puede interesar un montón, ¿no? Sí, el problema de las feministas Hay de es todo tipo, otro. hay de todo tipo. Es que también sirve para hablar del tema, Pero es que las feministas no están las femeninas. No sé, hay un montón de feministas ¿Verdad? femeninas, Sí. no todas quieren pelearse, no. Pero es importante porque es también yo soy partidaria de no cancelar la mirada del hombre, porque muchas veces hoy en día cancelamos todo y al cancelar todo, cancelas la opinión de otra persona que tiene otra visión del mundo. Claro, hay otra opción. Entonces en el diálogo están diciendo, mira, esto es lo que Sí. en este caso tú comprendes, es eso, ¿no? Y se puede dialogar, hay personas que no son así, ¿no? Entonces ahí se crea el roce, el conflicto, no. No hay unos tercos o unas tercas, en todos somos Pero tú así, lo ¿no? manejas, y además con un respeto a la historia del arte bien, bien interesante, creo yo, ¿no? Que permite justamente el diálogo a través del tiempo, ¿no? Sí. Se ve muy bien a muestra. Claro. estado Otra cosa, maravilloso. Ha estado maravilloso este viaje por tus obras, ¿ah? gracias a ti, Y con la compañía de Sol, y aquí el genio que tengo al Ah, costado. sí, Eugenio. sí. Eugenio. ¿Hay alguien que quiera preguntar, por favor? José. Eugenio, no sé qué decir. Quedó pasado, no digas nada mejor. Solamente felicitarte y Gracias, amigo querido. felicitarte. Me has hecho recorrer mentalmente, históricamente, la historia del arte, hermano. ¿Me entiendes?
O sea, desde la época de 1200, de la época de cómo se llama, me he olvidado hasta de los nombres de esos pintores franceses que pintaban como unos retablitos chicos. Me he olvidado hasta de los nombres, oye, eh, mil, mil, Las 1300, miniaturistas que pintaban, sí. No me acuerdo los nombres. Pero ya lo Eran tienes en la retina. No en la memoria tal vez el nombre, pero ya de cuánto te ha servido. inclusive a pensar en que has ordenado también un poco las locuras de Rauschenberg, ¿no? Que te acuerdas que Rauschenberg ponía águilas, las aletas de las águilas y aros y cosas, todo muy expresionista él, totalmente informal, ¿no? Entonces, por eso te digo, he recorrido prácticamente toda la historia del arte con tus cajas maravillosas y también me llevo una gran sorpresa de ver un trabajo muy serio, muy profesional, ¿no? De tu parte, Eugenio. Yo lo único que me queda es decirte, te felicito y seguiremos trabajando, pues, ¿no? Al menos hasta que la fuerza nos dé, ¿no? Para Claro. poder eh, que la gente aprenda, conozca. Ese es nuestro grano de arena, aunque parezca pequeño, pero es un granito de arena para que nuestra sociedad sea mejor, mejor. Te felicito, Eugenio, y te mando un gran abrazo. Y Muchas gracias. nos debemos un café y Claro. Un abrazo, gracias. Tienes razón. Sí, hay que hacer valer en este país este patrimonio que nos dejan, ¿no? así es, hermano. Así es, así Yo es. hablé con Élida hace un buen tiempo y soñábamos con hacer una institución que albergara las propiedades de un artista al fallecer y que no se desperdigaran entre sobrinos, primos, que no les interesaba, pero era parte de una sucesión, y esas cosas podían controlarse y almacenarse, guardarse, manteniendo el respeto de la propiedad, y ya que quisieran lo podían retirar, pero cuando vieran que la gente los apreciaba, bueno, pues se iban a sentir contentos de que no se quedara encerrado en las cuatro paredes de su casa. Pero desgraciadamente, Correcto. pues esas cosas necesitan dinero, necesitan voluntad de gente para hacer las cosas y se van perdiendo, ¿no? Pero ya habrá la oportunidad, ojalá, ojalá. Hay iniciativas, hay un Sí, poquito de esperanza, hay sí, gente sí. que Ahorita está... estamos trabajando en una cosa así, casualmente con Perfecto. dos amigos más para salvar un patrimonio, el de Élida, ¿no? Con una serie hasta de recuerdos personales, para y ponerlas a buen recaudo y que no se pierdan. que sea un centro de estudio, como tantos investigadores quieren, ahí están los escritos, están los libros, Que sea fácil de acceder y de una buena, encontrarlo, claro, ¿no? una buena vitrina con sus ceramios y sus cosas, ¿no? Y recuerdos personales. Y ahí hay que hacer un mito de los que merecen ser un mito. Claro. Bueno, agradezco mucho a todos los que hemos participado en esto, a Sol, Gracias. a Renzo y a la Agradezco doña. mucho, agradezco Gracias. mucho, Ivonne. Gracias. Gracias, Eugenio, gracias, Sol. Ok. Salud con ustedes. Salud. A ¿Alguien ver, más quiere preguntar? Hay que mandar un mensaje muy sí, sí bonito. los he leído, algunos. Ahí está, viene otro. Y sé invitaciones. Muy interesante. Ah, Sí, acá hay algunos saludos de Manuela, de Alexandra y de Rosana Pong. qué linda Rosana, una gran restauradora, una gran amiga y una gran chica completa. Así es. Bien, amigos. Bueno, Gracias mil. Y baja el telón. Pero gracias, Eugenio. Bueno, aquí nos estamos en despedimos contacto. con los videos de algunos de tus vlogs. Vamos a seguir haciendo de estas cosas más. Hay un stock para hacer collages. Tengo una serie que se llama unas máquinas inútiles en tiempo del COVID. Entonces son unos collages muy simpáticos. Esas cosas hay que compartirlas. Un día me preguntaron si era capaz de poner en San Juan de Miraflores. Y le dije que sí. Se sorprendieron. Claro, me parecía que tenían miedo que dijeran no.
Oye, por favor, hay que compartir estas cosas, no tiene por qué ser la Lima pequeñita. No, no, que se mueva por todo el país, que se mueva por todas partes, ¿no? Si no, ¿para qué haces? No solamente se trata de vender, se trata de compartir aquella riqueza que uno va creando. Eh, Y la alegría de hacerlo, ¿no? Que es lo que Claro, más a uno así le, es. le gratifica. Sí, Así es. bueno. Bueno, Bueno, muchas Un beso y gracias a un abrazo a todos. todos, muchas gracias. 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 Hasta la Luego, próxima. Buenas noches. Gracias, Chao. Ivonne. chao. Chao, Alberto. Chao, chao, Alberto, no desapareció. Adiós a los Fajardo, hasta luego. Chao, genio, gracias. Chao, 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 Ivonne, chao. chao, José.